En esta ocasión vamos a ver cómo podríamos mostrar un texto para los puntos. Primero el texto estático, luego añadiremos un objeto que represente todo el juego y que sea el que lleve el control de esos puntos para realmente poderlos contar. Y finalmente aprovecharemos esa idea para, con un texto y un botón, crear una escena nueva que haga de pantalla de bienvenida. Pues esta es la apariencia del juego hasta ahora. Teníamos el bate o la raqueta, teníamos la pelota, teníamos una serie de ladrillos colocados más o menos al azar, teníamos un único enemigo que se movía y con el que todavía no comprobamos colisiones. Vamos a hacer que aparezca un texto de puntos. Habitualmente ese texto aparecería aquí arriba. Esa es la posición habitual para puntos en la mayoría de juegos. Pero en nuestro caso hemos aprovechado que este juego tenía una apariencia menos apaisada que las pantallas habituales, con lo cual para nosotros parece más razonable que sea en esta zona de aquí, en la zona izquierda de la pantalla, en la que aprovechemos ese espacio extra que tiene una pantalla apaisada actual comparada con una pantalla 4/3 antigua, para mostrar ahí puntos, nivel, cualquier detalle que nos interese. Pues bien, ¿qué hacemos para añadir un texto? La idea básica es sencilla, pero veremos que hay un par de pasos que resultan desconcertantes. Yo en principio pulso el botón derecho y digo que quiero dentro de la categoría UI, interfaz de usuario, añadir un text. Pero ese texto aparentemente no se verá. Y nos ha aparecido un canvas y un event system, un sistema de sucesos, un sistema de eventos, y un canvas, un lienzo sobre el que se va a dibujar ese texto. Y lo desconcertante es que ese canvas está totalmente descolocado con relación a la zona de juego normal. Este es mi canvas, ese es mi fondo. Este es mi canvas, ese es mi fondo. Y de hecho incluso el texto está descolocado, el texto está dentro del canvas, pero en la esquina inferior izquierda. Pues vamos a empezar por darle sentido a ese texto. En vez de new text va a ser puntos y en la línea siguiente 0, por ejemplo. Vamos a hacer que sea un poco más grande, que en vez de tamaño 14 sea tamaño 24. Y que en vez de ser ese color gris oscuro que cuesta ver en pantalla, que sea por ejemplo un blanco. El siguiente paso será decidir dónde queremos que esté. Pues podemos empezar por, en su rect transform, decir por ejemplo que la posición en Y, en vertical, queremos que sea 0. Y ahora estará centrado dentro del canvas. Vamos a centrar el canvas con doble clic y vemos que está en este lateral. Igual que con cualquier elemento podemos seleccionarlo y con la flecha de mover separarlo un poco del margen si quisiéramos. Aún así, dentro de su recuadro, si cogemos la herramienta normal para que se vea un poco mejor, verás que no aparece todo el letrero de puntos 0 porque es más alto que lo que tengo previsto y además está descentrado. El recuadro va desde aquí hasta aquí. Y esto está en la parte izquierda y de hecho está también en la parte de arriba. Pues tenemos primero, en esta zona inferior, las alineaciones. Vamos a alinearlo centrado tanto en horizontal como en vertical. Centro en horizontal, centro en vertical. Y después habrá que hacerlo más alto. Y aquí tenemos la altura y la anchura de ese rectángulo. Me propone una altura de 30, vamos a cambiarla por ejemplo a 150. Y un detalle adicional que nos queda, que hay que tener presente hoy en día, es que quizás quien juega este juego tenga una pantalla más apaisada todavía. Por ejemplo, en vez de ser 16 novenos, que sea una pantalla en formato 18 novenos o 21 novenos. Con lo cual tengo que decidir si este texto va a permanecer siempre a la misma distancia del centro o si se va a ajustar siempre, por ejemplo, en este caso al margen izquierdo. Y eso lo hacemos con las anclas que tenemos en este lado de aquí. Ahora mismo lo tenemos centrado con relación al centro y centro en horizontal y en vertical. Pero yo puedo desplegar la lista de anclas y decirle que en este juego concreto me interesa, por ejemplo, que esté centrado, pero ajustado al margen izquierdo. De modo que si la pantalla es más ancha, el texto se mueva más hacia la izquierda y quede siempre a una distancia más o menos razonable de ese margen izquierdo. El siguiente paso sería probarlo. Me voy a la vista de juego y veo más o menos cómo queda, solo más o menos. Un detalle adicional que a mí me gusta cambiar es en el apartado de Canvas. Tenemos un modo de escalado, un UI Scale Mode, que por defecto tiene el valor de tamaño de píxeles constante. Pero eso puede hacer que en pantallas con más o menos definición el texto se vea más pequeño. A mí personalmente me gusta decir que quiero que lo escale con el tamaño de la pantalla, de modo que se vea aproximadamente igual de tamaño en cualquier pantalla.
Y ahora que lo tengo así puedo afinar un poco. Lo tengo preparado para una pantalla con resolución 16:9, que es lo más habitual, pero queda demasiado cerca del borde de la pantalla, pues puedo seleccionar ese componente text, ya sabes, en principio desde la escena y desde el canvas, usar la herramienta de mover y separarlo un poco. Vuelvo a la vista de juego y así parece que queda un poco mejor. Pues ya tenemos la apariencia de esos puntos. Repito la idea básica, creamos un text que va a pertenecer a un canvas que tiene coordenadas distintas del resto del juego, desde la vista de escena. Eso es mi canvas, eso es mi fondo. ¿Vale? Coordenadas totalmente distintas, desconcierta mucho la primera vez. Hemos ajustado un poco la apariencia de ese texto, hemos cambiado las anclas para que esté ajustado al margen izquierdo y ya nos toca aplicarle algo de lógica. Pues para eso volvemos a nuestro fondo y una solución muy habitual es crear algo que represente al juego. Crear una clase juego, una clase game en inglés o game controller o game manager. Entonces, por ejemplo, puedo crear un algo vacío, llamarlo game controller y a ese game controller voy a asociarle un script que sea la lógica del juego, que sea el que lleve el control de los puntos, de las vidas, del salto de un nivel a otro, de las cosas que no sean específicas de un nivel o de un ladrillo o de una pelota o de los componentes individuales. Le añado un componente que va a ser un script con el nombre GameController. Y ya sabes, ese script en principio queda en la carpeta de assets. Ya que hemos creado una carpeta de scripts, podemos llevarlo dentro. Y luego hacemos doble clic para editarlo desde Visual Studio. Ya tengo Visual Studio lanzado, pero voy a crearme aquí unos puntos que van a empezar siendo 0. Eso sería un poco más elegante el darle el valor 0 dentro de Start. Y podemos añadir un incrementar puntos. Vamos a hacer lo que sea público, que se pueda llamar desde fuera, pero veremos que la forma de llamarlo va a ser un poco especial. Incrementar puntos. Y podemos, por ejemplo, pasarle una cantidad de puntos. Que en principio sean 10 cada colisión con un ladrillo, pero que pueda haber ladrillos especiales que valgan quizás 20 puntos, quizás 50 puntos. Pues lo que haríamos aquí es algo parecido a decir, pues, los puntos quiero que los aumentes en esa cantidad, con un más igual. Y quiero actualizar ese texto para que muestre puntos seguido de un salto de línea y seguido de ese valor actual. Pues para eso necesitaré un elemento de tipo UI.text, vamos a llamarlo texto puntos, de modo que lo que haremos es decir ese texto puntos, su componente text, que es el texto que se va a mostrar en pantalla, va a ser igual a la palabra puntos, seguido de un salto de línea que podemos hacer simplemente con un barra n. Sería más elegante usar un environment.newline, pero bueno, barra n puede servir, seguido por el número de puntos. Pero claro, nos falta enlazar, y eso lo haremos de la interfaz visual, este componente con el que tenemos dentro del canvas. Pues para eso lo hacemos diciendo quiero que esto sea un serialized field, quiero que esté accesible desde el inspector. Guardamos cambios. Y en Unity, cuando veamos que ya ha recargado, podemos volver al Game Controller y decir, en este texto puntos que me aparece aquí que tengo que indicar para el script y que de momento tiene el valor none, ninguno, lo que tendré que hacer es arrastrar hasta allí ese text que tengo dentro de mi canvas. Ese elemento visual que he creado se lo tengo que indicar que es el que está asociado a ese texto de puntos. Vamos a empezar por cambiarle el nombre. En vez de text a seca vamos a llamarlo, por ejemplo, texto de marcador o simplemente marcador. Y entonces ese marcador lo arrastraré. Selecciono Game Controller, aquí me aparece su texto puntos y digo, el marcador va a ser ese texto puntos que tienes que actualizar. Y con eso el Game Controller ya sabrá qué texto tiene que cambiar en pantalla. De la misma forma yo podría hacer que cuando haya una colisión y hay que incrementar puntos, quien corresponda avise al Game Controller y le diga, tienes que incrementar puntos. En principio eso va a ser en ladrillo. El ladrillo es el que detecta colisiones y se destruye. Vamos a comprobarlo. Abro mi script del ladrillo
y aquí tenía un destroy game object. Pues antes que eso podría decirle a mi game controller, y no puedo hacer cosas como decir quiero que incrementes puntos. Ni siquiera puedo decir voy a forzarte a crear el tipo game controller e incrementa puntos. La forma de hacerlo es decir quiero pasarte un mensaje. Y ese mensaje será que quiero que llames a tu función incrementar puntos. Para eso, esto no debe ser el GameController como clase, sino un objeto de tipo GameController, que podemos llamar GameController, que podemos llamar Game, que podemos llamar Juego. Y que en cualquier caso, al igual que antes, tendremos que crear y tendremos que enlazar. Pues yo me vengo aquí arriba y digo voy a tener algo que va a ser algo accesible a través del inspector, que va a ser un GameObject y que voy a llamar, por ejemplo, Juego. De modo que, insisto, el inspector le indicaré tu GameController es este, arrastrando igual que hemos hecho antes. Y luego le diré al juego quiero que le pases este mensaje. De hecho, siendo estrictos, no solo quiero que llame a incrementar puntos, quiero que además le diga cuántos puntos debe incrementar. Y eso se indica como un segundo parámetro en la orden sendMessage. Por ejemplo, en este caso diría que 10 puntos. Y vamos a hacer las cosas un poco mejor. Como vamos a destruir este objeto, lo razonable sería el mensaje llamarlo antes de que se haya destruido. Pues en cuanto lo hacemos en la parte visual ya tenemos hecho que el ladrillo avise al juego de que han aumentado los puntos y que el juego actualice el marcador. Vamos a comprobarlo. Como siempre, esperamos a que se actualice y comprobamos que aparecen ya esos cambios reconocidos. Debemos guardar antes de cambiar y comprobarlo. Y entonces ya puedo ir a ladrillo. Lo ideal sería intentar hacerlo con el prefab, pero habrá cosas que no puedo hacer con el prefab. En el prefab me aparece aquí que tengo que indicar un juego. Le digo, este game controller va a ser tu juego asociado, pero verás que no me deja. Pues elijo un ladrillo individual, por ejemplo el que se llama ladrillo rojo a secas, el primero que habíamos creado, y le indico cuál va a ser su game controller. Y ya sabes los cambios que haga a un objeto concreto, tendré que decirle quiero que lo apliques a todos con apply all para que todos los demás que siguen ese prefab se actualicen también, en teoría. En la práctica vamos a comprobar que mi ladrillo 1 tiene game controller y verás que no es así. Ciertas cosas como esto de enlazar componentes desde la parte visual no van a funcionar correctamente por mucho que los apliquemos al prefab. De modo que no tendremos más remedio que sea de uno en uno o sea seleccionando varios con la tecla CTRL, indicarle a todos ellos cuál es su game controller. Ahora lo tiene el ladrillo 1, lo tiene el ladrillo 2, lo tiene el ladrillo 3 y lo tiene el ladrillo 4. Ahora sí. Pues vamos a comprobar si realmente cuando pongamos el juego en marcha se nos va sumando 10 puntos por cada ladrillo. Nuestra pelota tiene dirección contraria, pero podemos pausar el juego, seleccionar la pelota y cambiar sus coordenadas. De modo que la dejemos colocada donde nos sea fácil seguir haciendo pruebas y quitamos la pausa. Eso va a ser muy útil para depurar detalles o para corregir detalles. Hacer pausa, recolocar elementos, quitar pausa. 10 puntos, 20 puntos. A falta de que evitemos que la pelota tenga tanta pérdida por la fricción y por los golpes, por lo menos comprobamos que cada vez que chocamos con un ladrillo, obtenemos 10 puntos. Detenemos ejecución. Y el otro detalle que quería ver en esta entrega es que es muy habitual que los juegos no empiecen directamente ya en la partida, sino que aparezca una pantalla en la que yo tenga un cierto tiempo para pulsar un botón o algo por el estilo que me permita empezar a jugar. Pues vamos a hacerlo. Lo que haremos es crear una nueva escena. Tenemos en nuestro apartado de escenas la que tenemos creada por defecto que se llama Sample Scene y que yo puedo primero asegurarme de que está guardada, Save, y luego cambiar el nombre. Por ejemplo, con botón derecho y Rename. Y esta voy a llamarla nivel 01. Me pregunta si lo quiero recargar. Le diremos que sí, pero por eso es importante que acabaras de guardar, porque si no puedes perder los últimos cambios que hubieras hecho.
Y ahora que tenemos ese nivel 0,1 vamos a crear un nuevo nivel. Con botón derecho Create Scene. Y vamos a llamarla, por ejemplo, Bienvenida. Si hago doble clic, me aparece una escena totalmente vacía, en la que el primer paso ya lo conocemos de antes. Voy a añadir un text y afinar su apariencia. UI, text. Ese texto va a ser, por ejemplo, la palabra Crackout, con un tamaño bastante más grande, con un color bastante más visible, centrada y con mayor anchura y mayor altura. Algo así podría servir, podemos llevarlo un poco más arriba. Y recuerda, a mí personalmente me gusta más que en Canvas esté en vez de Constant Pixel Size, Scale with Screen Size, que se ajuste, que se amplíe el tipo de letras si la pantalla tiene más resolución. Y para añadir un botón será básicamente la misma idea, botón derecho, UI, y tenemos un button. Y ese botón a su vez verás que tiene un componente de tipo text. Pues ese texto diríamos que fuera jugar, que fuera un poco más grande. El botón como tal también lo podemos hacer un poco más grande, por ejemplo que la altura en vez de ser 30 sea 50. Lo movemos un poco hacia abajo y podemos también ajustar, por ejemplo, su color para que esté en la gama de los azules o lo que tú desees. Solo nos queda añadir comportamiento a ese botón. Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, botón jugar, para luego localizarlo con más facilidad. Guardamos cambios antes de seguir, con Control S y con File Save. Y vamos a crear un script para ese botón de jugar. Selecciono, digo que quiero añadir un componente, un nuevo script, con el nombre botón jugar. Lo dejo en la carpeta de scripts. Lo abro con doble clic. Y aquí vamos a crear una función que se llama, por ejemplo, lanzar juego. Y para eso tenemos un tal Scene Manager, el gestor de escenas, que nos permite cargar una cierta escena. Si yo te creo Scene Manager, es de esperar que al principio no lo reconozca, pero me proponga soluciones. Y entre esas soluciones, la primera sea el añadirme el using correspondiente, que es using unityengine.scenemanagement. Confirmo que sí. Me aparece aquí arriba, entonces ya puedo decir quiero que cargues una escena que he llamado nivel 01. Pues nos quedan dos detalles. Primero guardamos cambios y luego tendremos por una parte que asociar de la interfaz visual ese botón con este código. Y por otra parte en el gestor de escenas que decir que tiene una escena más. Vamos a hacerlo. Primero comprobamos que aparece aquí nuestro lanzar juego. Guardamos cambios. Me voy a mi botón jugar y verás que entre la lista de cosas que puedo hacer aparece aquí un onClick, que es el evento al que queremos que responda cuando se haga un clic, y nos dice que la lista está vacía. Pues yo tendré que pulsar el más y tendré que localizar ese objeto botón jugar y localizar su función para lanzar el juego. Pues ese botón jugar, o podría pinchar aquí en el puntito y buscarlo entre la lista de cosas, o puede ser más práctico arrastrarlo, como siempre desde la jerarquía hasta el inspector. Y entre la lista de funciones, decir quiero una función que es parte del botón jugar y que se llama lanzar juego. Ya tenemos hecho lo de enlazar el botón con su código, pero puede que al lanzar el juego obtengamos un mensaje error diciendo aquí hay escenas que no me has añadido todavía. Quizás no ocurra, pero vamos a ver la forma. En el menú File tenemos un Build Settings, que es la configuración del ejecutable que crearíamos cuando ese juego se lo fuéramos a dejar a otra persona. Pues en ese Build Settings, entre otras cosas, aparece la lista de escenas que tenemos, y esta es solo la escena inicial, el nivel 01 que habíamos creado inicialmente. No aparece nuestra escena de bienvenida, pero tenemos un botón aquí abajo que nos permite añadir las escenas que ahora mismo tenemos abiertas, es decir, la escena de bienvenida. Si pulso ese botón,
veremos que ahora tengo un nivel 0,1 y un bienvenida. Eso sí, deberé poner por delante bienvenida, porque es la que querré que se lance en primer lugar. Pues con esos cambios, a medida que añadamos un nivel 2, un nivel 3, cualquier nivel adicional, debemos asegurarnos de que están aquí, porque si no, quizás ese load scene, ese cargar escena, no funcione correctamente. Ahora ya sí que podemos probarlo. Cerramos, lanzamos el juego. Nos aparece el botón de jugar, el texto de Crackout, solo que no hemos cambiado el color por defecto de la cámara, con lo cual sigue siendo el azul que viene normalmente. Y si pulso el botón de jugar, pasaré al nivel 1 con el problema que no hemos corregido aún de que la pelota va a ir hacia la derecha y se va a perder. Ahí está. Pues en la siguiente entrega mejoraremos esas colisiones de la pelota y haremos que tengamos varias vidas, que cada vez que la pelota sale por el lado derecho, perdamos una vida y la pelota se vuelva a recolocar. Y al cabo de 3 vidas termine la partida y saltemos a esta pantalla de bienvenida.